comenzar ya con nuestro espacio. Tenemos en esta parte de nuestro programa como invitado a Francisco González. Él es internacionalista, es especialista en sistemas de integración regional y lo saludamos. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maripil. Gracias a ti y a Unión Radio por la invitación. Igualmente, gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de América Latina y una cantidad de situaciones que se están presentando a nivel internacional. Hay muchos temas. En Perú hay una crisis política terrible que ha generado una avalancha de protestas por parte de sectores de la población e inclusive hay decenas de muertos por estas protestas, por la represión que ha habido a estas protestas. Inclusive se ha abierto juicios por parte de la Fiscalía en contra de la presidenta en ejercicio. Eh, Realmente la crisis política en Perú es muy complicada. Yo quisiera que tú trataras de explicarnos un poco qué es lo que está sucediendo allí, hacer el análisis para también entender eh, de dónde viene esto y cuál pudiera ser el desarrollo de los acontecimientos. Sí, bueno, la situación en Perú es sumamente delicada. Lamentablemente vimos el fin de semana en una ciudad llamada Juliaca más de 20 asesinados por la represión policial, ya por instrucciones sistematizadas del aparato de Estado policíaco y represivo, también militar, que fue el que dio el golpe de Estado. Recordemos que el día que el presidente Castillo anunciaba la posibilidad de llamar a una constituyente, más allá de las críticas que le puedan hacer, que se fue con tiempo de retraso, que no se hizo en el momento en que se había hecho la elección, la campaña electoral o inmediatamente después de haber ganado. Lo cierto es que es lo que solicitaba la gente, es un sentimiento nacional en Perú el hecho de llamar a una constituyente para cambiar la constitución fujimorista de los años 90. Y esa era una situación que él estaba llamando ese mismo día a esa posibilidad, ¿no? Asesorado quizás por su tren ejecutivo y por abogados del Perú, pues, y también su Cancillería. Entonces, cuando ocurre eso, inmediatamente comienza a operar el golpe de Estado, una destitución que se da a través de un parlamento con un fujimorismo mayoría, que lo cual él sabía, ¿no? Y a pesar de haber dado muchas concesiones a la extrema derecha fujimorista, el hecho real y concreto es que le dieron el golpe de Estado. Cuando se ven atiborrados un poco por la situación, pedían la posibilidad de que hubiese asilo a través de México, como pasó en Bolivia con Evo Morales, por ejemplo, y sin embargo la policía lo secuestró y hasta hoy sigue siendo un presidente secuestrado. Se hace de manera amañada, muy al estilo de estos golpes de Estado parlamentarios como el de Dilma Rousseff en Brasil hace unos años, y a partir de esa destitución que se da, donde también hubo traiciones en lo interno de los partidos que apoyaban la alianza de Perú Libre, pues a partir de ese momento, pues el presidente quedó secuestrado y se dio un golpe de Estado. Eso es lo real, lo concreto. No hay otra lectura, quizás algunos debaten que si es una crisis institucional o que el presidente se exacerbó en las medidas que estaba tomando, pero el hecho concreto y real es que hubo una ruptura del hilo constitucional en el Perú. A partir de ese momento comienza la represión de las personas disidentes, que son la mayoría las que votaron por Pedro Castillo, por supuesto a nivel nacional, y comienza también este periodo pues inestable, este periodo de represión, de asesinatos, de desaparición forzada de personas, muy al estilo de lo que pasó también en Bolivia en el 2019, cosa que duró un año en Bolivia, por ejemplo, poder salir de un golpe de Estado. Y en este momento pues distintos movimientos sociales a nivel internacional, ya que también los medios de comunicación del Perú han optado por un silencio sistemático en los distintos espacios donde la gente está reclamando pues la vuelta a la democracia o que se haga una elección o incluso la restitución del presidente Castillo, cosa que se ha visto muy difícil y que la vemos problemática que ocurra, pues una restitución del hilo constitucional por lo menos de buena pro o en lo pronto se ve bastante difícil, ¿no? Ya, ahora, ¿qué puede pasar referente a la posibilidad de la convocatoria de nuevas elecciones, que es parte de lo que solicitan las personas que protestan, que no se extienda este mandato un poco irregular o bastante irregular de la señora Boluarte, sino que se convoquen elecciones de una vez y además, que cuál pudiera ser el futuro
Sí. del presidente. Bueno, hemos visto distintas protestas de manera contundente en algunos de los departamentos, en unos más que otros. Y sin embargo, allí también se acrecenta lo que han sido las represiones, ¿no? En esta ciudad, por ejemplo, había bastantes protestas en Puno, otra ciudad emblemática, ciudades del norte del país, donde Pedro Castillo tiene mucha fuerza, ha salido la gente de manera contundente, incluso en el Cusco. Pero la represión también va a la par de lo que la protesta va sumando en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta situación de inestabilidad es difícil consensuar algo así como un adelanto de elecciones de la manera que lo puede pedir la comunidad peruana, pues, o el ciudadano que está reclamando esto. Sin embargo, va a depender de la fuerza social, Maripil. Hemos visto en América Latina cómo esa organización social con contundencia, quizás Perú no tiene la experiencia de otros países que han hecho esto, como en Bolivia, por ejemplo, no la tienen porque Perú no estaba insertada en una lógica de países de izquierda o progresista o nacional populares, si bien era parte de mecanismos de integración como la UNASUR, siempre los gobiernos conservadores peruanos como Kuczynski, por ejemplo, que también salió por la puerta trasera destituido por estos parlamentos, sin embargo, a pesar de ser un hombre de derecha, pues genera que en Perú quizás no hay ese sistema. ¿Aló? Amigos, creo que perdimos la comunicación con Francisco González, quien es internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Pues estábamos conversando con él, vamos a tratar de retomar la comunicación porque, bueno, nuestro continente está en este momento bastante movido, hay muchísimas situaciones complicadas, específicamente, bueno, estábamos hablando en este momento de Perú, pero también Brasil está, este fin de semana, pues ha habido un intento de golpe en contra del presidente Luis Ignacio Lula da Silva por parte de seguidores del expresidente Bolsonaro. De eso también vamos a hablar. Creo que ya tenemos a Francisco González en línea. Francisco, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfecto, de nuevo acá. Sí. Ajá. Sí, vamos a terminar o vamos a cerrar Sí. con un comentario tuyo con respecto a la situación de Perú, porque también me gustaría que tratáramos un poco el tema de Brasil, que ha estado complicado este fin de semana, pero vamos a terminar con Perú primero. Sí, claro, para terminar el tema de Perú hay que ver dónde está la génesis, la fuente de este problema. La génesis principal fue precisamente el hecho de que cuando gana Pedro Castillo se tardaron más de un mes en darle el poder, pues tanto por parte del órgano electoral peruano como por parte de distintos organismos internacionales había la pretensión de dar la posibilidad de un golpe de Estado. Y esa cuestión fue la que de alguna manera degeneró o se trató de hacer ver que había un gobierno inestable, que era un gobierno que no entronizaba con las masas populares peruanas. Y a partir de allí, y a pesar de las concesiones que venía dando Pedro Castillo en su gabinete con sectores más liberales, ¿verdad?, en los sectores tanto de izquierda, y pues decíamos anteriormente que no es un presidente que quizás haya tenido la experiencia de otros gobiernos en América Latina, y a nivel popular no hay el nivel organizativo que puede haber en países como Bolivia, por lo cual pues es más complicada la situación en Perú, porque el aparato represivo en este momento está arremetiendo contra las poblaciones, y bueno, es una denuncia también internacional que se hace, porque la violación de derechos humanos es sistemática y masiva en este momento en Perú. Ya. Bueno, obviamente vamos a seguir pendientes de lo que pueda suceder en Perú con toda esta crisis política que se ha generado y ver qué desarrollo tienen estos acontecimientos. Pero no quiero dejar pasar esta entrevista contigo también para que me hagas comentarios y análisis sobre la situación en Brasil y específicamente lo que sucedió este fin de semana de que un grupo de seguidores del expresidente Bolsonaro asaltaron los tres poderes públicos muy al estilo de lo que sucedió con Donald Trump Sí. y los seguidores de Trump cuando asaltaron el Congreso de Estados Unidos en el momento en que tomó posesión Biden. O sea, muy, muy al mismo estilo y, y además se han tomado una serie de acciones de orden legal, jurídico, en contra de Bolsonaro en Brasil. Entonces quiero un comentario tuyo y un análisis tuyo de la situación. Sí, claro, mira, en lo de Brasil que presenciamos el fin de semana ha sido un total desastre,
pues este intento de golpe, un intento de golpe fallido además, y en este momento es un poco más estable la situación. Sin embargo, las pretensiones por parte de los extremistas populistas de derechas o de extremas derechas, que son los que han acompañado a Bolsonaro a lo largo de los 4 años del desastroso gobierno de él, son los que fueron al asalto de los tres poderes. Esa es la Plaza de los Tres Poderes ahí en Brasilia, en las cuales confluyen el poder ejecutivo, judicial, legislativo, y estos extremistas se fueron a tomar los tres poderes, no solamente el poder ejecutivo, que es el que gana Lula, que es el que acaba de recién tomar el poder Lula, sino también los otros poderes. Y a pesar de que esos otros poderes, en el caso muy concreto legislativo, la mayoría ni siquiera es de Lula. Es un poder de una manera más conservador, por decirlo así, en términos de los partidos que están allí, el Partido Liberal, por ejemplo, de Bolsonaro. Entonces, ¿quién está detrás de esta situación? Los distintos analistas, o viéndolo así, lo que ocurrió estos días, es que el mismo Bolsonaro huyó hacia Estados Unidos. Bolsonaro tenía planeado esta situación, porque en la campaña electoral, en plena campaña, cuando se da la primera vuelta de la campaña, durante ese mes se exacerbó la violencia extrema de estos grupos radicales, estos campamentos patriotas, como ellos les llaman, que fueron los que asaltaron distintas instituciones de Brasil, pero también lo venían haciendo en distintos espacios de Brasil, en distintas ciudades en los cuales los militantes de Lula, sí, o del PT o de los movimientos en torno a Lula, pues estaban haciendo campaña para que Lula llegara al poder. Entonces esta fue una guerra que durante 6 meses, Maripili, asesinó a más de 40 personas por parte de estos grupos extremistas. Y eso también tiene que ver con el marketing político. Los asesores de campaña de Jair Bolsonaro, en este caso su hijo, Eduardo Bolsonaro, es socio de Steve Bannon, que en el 2018 también asesoraban a Bolsonaro, pero que también asesoraba a Donald Trump. Entonces se han dado la tarea a través del marketing político de estas extremas derechas, estos asesores de campaña, a través del Facebook, del Twitter, de grupos de WhatsApp, extremizar sobre todo a las juventudes para tener una disociación cognitiva de un montón de gente, sobre todo muchos jóvenes, y de iglesias, hay que decirlo también, con mucho respeto, pero hay que decirlo que también las iglesias evangélicas que se han prestado para esa situación de inestabilidad, en el cual un país que está picado en 2 toletes en Brasil, donde Lula, si bien sacó 60 millones, pero Jair Bolsonaro sacó 59. Entonces es una situación bastante complicada, polarizada, y que bueno, en este momento se ha podido repeler un intento de golpe de Estado que seguramente irá continuando con grupos que han comprado montones de armas a través de la liberación del Parlamento de esa posibilidad de comprar armas, y grupos que están infiltraron las policías, infiltraron sectores militares, y eso está allí. Esa situación sigue allí en Brasil. Ahora, ¿cómo piensas que pueda suceder? ¿Se han tomado acciones legales en contra de Bolsonaro? Y también se encuentran detenidas decenas de personas, cientos de personas en Brasil Sí. por estos disturbios. ¿Qué crees que pueda suceder de ahora en adelante? Sí, en el caso de la aplicación de ley, lo dijo Lula en la campaña electoral, son más de 1.500 detenidos de estas personas que estaban allí tomando los espacios de los poderes, de manera simbólica, hay que decirlo también, porque la verdad es que la mayoría contundente fue la que votó por Lula y se logró repeler este golpe en este momento. Y Jair Bolsonaro huyó. La única manera de explicar esto es que Jair Bolsonaro se fue a Estados Unidos, está en un resort de Donald Trump, lo vieron comiendo pollo frito, sacándose fotos y selfies con gente por allá que lo apoya, en Florida, en Orlando, yendo a Disneylandia, y el tipo huyó del país porque sabía que iban a dar este golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de Estados Unidos, estos sectores extremistas, dentro de Estados Unidos, están apoyando estas campañas de la extrema derecha. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ahora, si se solicita una extradición por parte de el Poder Judicial, en este caso en Brasil, a ver si Estados Unidos logra extraditar a Bolsonaro. Lo vemos difícil, ¿ah? Pero bueno, es lo que seguramente ahora se va a solicitar, porque es muy clara la asociación. Y respecto a la situación, más allá de lo que suceda con Bolsonaro, respecto a la situación propiamente en Brasil, ¿crees que ya está todo controlado o pudieran haber brotes de disturbios y de asaltos como los sucedido este fin de semana todavía? Yo creo que en este caso las medidas que tomó Lula han sido muy contundentes. Y creo que también hay que ellos van a tratar de operar una depuración de las policías, sobre todo los días que se estaban haciendo la campaña electoral y que gana Lula, cuando se iban los grupos extremistas a trancar las calles,
estaban siendo auspiciados también por las policías federales, las policías también de los departamentos, de las zonas más de las ciudades. En este caso Brasilia, por ejemplo, es una ciudad muy bolsonarista, es una ciudad de un proyecto de los 50 que ha sido muy conservadora y donde tienen un fuelle tremendo estas células de estos grupos extremistas allí. Creo que la idea es desmantelar un poco esos grupos porque, mira, recientemente vimos también el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Argentina, por un brasileño que había estado meses antes precisamente en Brasilia. Son grupos, células de estos grupos extremistas que se entrenan en distintos espacios, en distintos países, y este señor había estado allí en Brasilia entrenado por estos grupos de Bolsonaro. Es decir, es un movimiento internacional, es lo que queremos decir. No se circunscribe solamente a un país, y a medida que gobiernos neoliberales, en este caso, por ejemplo, en Brasil, estos últimos años, después de la caída de Dilma Rousseff, no dieron a la tarea de poder concretar tareas que suplieran los problemas de la gente, entonces estos grupos extremistas populistas, tratando de entronizar con discursos populacheros, tratando de dar proyectos populistas, se han ganado gente, es lo real, se han ganado gente, y a partir de allí pues han querido ahora mantenerse en el poder a través de golpes de Estado, y eso ha pasado en Brasil, ha pasado en Bolivia, está pasando en Perú, incluso en la cuna de la democracia universal que ha sido Estados Unidos. Entonces es un problema internacional realmente, ¿no? Ya. Bueno, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros, Francisco, y que nos hayas brindado tu análisis de